Tatuadores, ¿cuál fue su peor error y cómo reaccionó el cliente? Una vez me llamó una clienta al taller completamente desconsolada, llorando como loca porque, según ella, le había hecho el tatuaje al revés. Me tomó unos minutos lograr que se calmara, y entonces nos dimos cuenta de que estaba viéndolo desde un espejo. Ella se disculpó y colgó. Edición: gracias por los votos positivos y los premios. Son demasiado amables. Segunda edición: el tatuaje estaba en su espalda. Cuando coloqué la plantilla y terminé el tatuaje, la clienta estaba usando dos espejos, uno de mano y otro fijo en la pared. Al verlo reflejado en dos espejos parecía correcto y realmente así estaba. Pero cuando lo veía en casa con un solo espejo, se veía al revés, justo como funciona un espejo. Acabo de compartir esto en otro hilo, pero aquí va de nuevo. Me animo a contar la historia. Me equivoqué al escribir forward. Era una frase en el costado del pie. Un añadido de último momento a unos tatuajes que el cliente se iba a hacer. Rápidamente la armé en Photoshop y parecía que todo estaba bien. El cliente aprobó, así que hice la plantilla. El verdadero error fue que no les pedí que revisaran la ortografía. Siempre se los pido, menos en esta única ocasión. Al día siguiente regresaron y me señalaron que forward no se escribe forward. Yo leo mucho y creo que simplemente no me pareció raro porque estoy acostumbrado a ver forward en la introducción de un libro. Pedí 1000 disculpas, me sentí como un tonto, y les dije que podían ir rascando la costra de la E y la U extra mientras sanaban para que se fuera desvaneciendo y que volvieran en 2 semanas. Corregir la O fue sencillo, además logré transformar la E y la doble E en una U más grande y con curvas, agregando algunos detalles y adornos a otras letras para que al final quedara bien, aunque un poco estilizado. Ella quedó contenta y todavía sigue viniendo para tatuarse conmigo. Llevo tatuando 10 años y esa falla todavía me persigue. Sí, he tenido otros errores, pero casi todos han sido culpa de los clientes. Cosas como padres que confunden las fechas de nacimiento de sus hijos pasa mucho, en serio. Hermano, no sabes en qué mes nació tu hijo, llama a tu esposa, y aprovecho para contarles esta otra. El tipo que escribió mal el nombre de sus hijos. Le pedí que escribiera el nombre, literalmente él lo escribió, Bentley. Le diseñé una letra personalizada súper chida, le encantó. Le puse la plantilla y le pedí que revisara, incluso le dije que se asegurara de que todo estaba correcto. Todo en orden. Hice las líneas y cuando nos detuvimos me pidió que viera otra vez, todo perfecto. Terminé el sombreado y demás detalles cuando se mira en el espejo y dice, ¿y la E? ¿Qué E? Le contesté sorprendido. La E, Bentley lleva una E. Le mostré lo que él había escrito y soltó un suspiro. Ay no, siempre la cago con eso, mi esposa me va a matar. Así que me senté con el diseño original. Transformé parte de la L y la I para hacer una E. Le agregué unas líneas para devolver la L y la I. Y listo. Bentley. Al final quedó perfecto y me sentí todo un mago. Pero, ¿qué no es el nombre de tu hijo? ¿Y no te diste cuenta que estaba mal escrito en las 10 veces que lo revisaste durante todo el proceso? Qué complicado este trabajo, ¿de verdad? Mi único error de ortografía fue en italiano. Una chica quería que le tatuara una frase en ese idioma. Ella la escribió no menos de 5 veces en un papel. Le dije que se asegurara de que estuviera correcta porque yo no hablo italiano. Ella insistió en que todo estaba bien. Hice un diseño con una caligrafía bonita. Se lo tatué sin problemas, le puse la venda, pagó y se fue. Pero luego regresó histérica, diciendo que yo había escrito mal la frase. Resulta que yo no había tirado el papel, y lo había copiado exactamente tal como ella lo escribió. Le pregunté qué quería hacer al respecto y ella decidió. Pues bueno, nadie que conozca habla italiano. Eso fue hace como 15 años y hasta hoy me pregunto si luego terminó por taparlo o corregirlo de alguna manera. En la cárcel le hice un tatuaje a un tipo con el nombre de su novia en el brazo. Ya lo conocía de la calle, igual que a su chica, y sabía que esa relación no iba a ningún lado. Le insistí un montón para que se echara para atrás, pero él no quiso. Entonces aposté con él que esa historia iba a fracasar en menos de 6 meses. Cuando salimos de la segregación y regresamos al patio, pasaron solo un par de semanas como máximo y lo vi tener una mala conversación por teléfono. Me llamó a su celda y sin decir palabra me ofreció una enorme bolsa con cosas de la tienda. No la acepté, pensé que él la necesitaba más que yo. Hasta hoy me siento mal por eso. Edición. Pensé que me iban a destrozar, pero ustedes son súper solidarios. Vivir afuera es increíblemente difícil, y cada noche me despierto soñando que estoy dentro otra vez.
Hace como 2 semanas fui con una psicóloga y me dijo que tengo los síntomas clásicos de estrés postraumático e institucionalización. Sigo posponiendo las citas para dar seguimiento, pero voy a reprogramarlas. Muchas gracias a todos. Cuando apenas comenzaba como piercer novato, trabajaba en la tienda de tatuajes más grande de mi ciudad, donde había 14 artistas y 2 piercers. En esa época estaba en pleno auge la moda del tatuaje en la parte baja de la espalda. Ese que le decían Tramp Stamp, aún me da pena ese apodo, porque cuernos de burro sonaba mucho mejor. Así que no era raro cuando una chica negra, muy pequeña, de 18 años, llegó queriendo tatuarse su nombre en la parte baja de la espalda, acompañado de una flor. Un tatuador blanco mayor la llevó a escoger la tipografía. Aunque la mayoría optaba por la Edwardian, se demoraron un poco en decidir. Luego ella firmó los papeles conmigo mientras el artista terminaba el diseño. Todo parecía ir bien. Aprobó el dibujo, estuvo de acuerdo con la plantilla, se sentó para que le hicieran el tatuaje, le encantó, le dejó propina al tatuador y se fue feliz. Pero 2 horas después nos llamó entre sollozos, afirmando que habíamos cambiado su vida para mal. La chica de la recepción le dijo que regresara para corregir cualquier inconveniente. No volvió sola. Llegó con 2 amigas enormes y visiblemente alteradas, dispuestas a enfrentar la situación. Finalmente vimos el tatuaje. Su nombre era Whitney. Pero en el proceso de la tipografía omitieron la N, y ahí, gigante en su espalda baja, se leía Whitey. La situación era monumental. Lo cubrimos sin cobrarle nada y con muchas disculpas. Con 3 rosas moradas enormes que quedaron espectaculares. El tatuador quedó tan afectado que no pisó el lugar durante una semana. Fue un error honesto, pero sin duda la equivocación ortográfica más impactante que he visto en mi vida trabajando en esto. Cuando abrí mi tienda por primera vez, estaba lleno de nervios y miedo a equivocarme, y esos primeros clientes fueron una montaña rusa de ansiedad. Uno de los primeros llegó con la intención de cubrir un tatuaje que otro artista había dejado en mal estado. La idea original era un cacahuate montando una motocicleta. Pero el trabajo anterior terminó deformado de tal manera que parecía cualquier cosa menos eso, casi una figura fuera de lugar y desconcertante. Me puse manos a la obra para corregirlo con un nuevo diseño. La clienta pidió un cuervo para tapar el error, confiando en que el negro intenso del ave podría ocultar lo que el tatuaje anterior no logró. Parecía sencillo, ¿verdad? Pero no fue así. El tatuaje estaba ubicado en un lugar nada cómodo para trabajar, y la clienta no dejaba de moverse. Al terminar, para mi sorpresa, descubrí que no había logrado cubrir por completo la silueta original. El cuervo, en cambio, parecía tener un detalle fuera de lugar, un pequeño elemento que resultó bastante evidente. Cuando ella lo notó, se molestó y me pidió que lo corrigiera. La única idea que se me ocurrió fue añadir un segundo cuervo, más pequeño, junto al primero, como si formaran una cadena de aves. Ahora la clienta asegura que el tatuaje muestra 2 cuervos entrelazados porque nuestra oscuridad interior debe estar encadenada. Aunque los 2 sabemos que la razón real por la que decidió cubrirlo fue ese pequeño vuelo incómodo que aún se asomaba. Sí, ese detalle diminuto y rebelde, ya. Como han comentado otros artistas, en mis comienzos los errores más comunes eran líneas torcidas o detalles que se podían arreglar sin mucho problema. Pero he tenido que corregir algunos trabajos realmente desastrosos. Mayormente errores de ortografía, algunos bastante graves. Una vez tuve que hacer un cover-up de un retrato del hijo de un cliente. El original estaba muy mal hecho, claramente hecho por alguien sin experiencia, como si lo hubiera hecho un aficionado en casa. Lo peor no fue solo eso, sino que los diseños alrededor, que el tatuador anterior había agregado, no tenían nada que ver con el cliente. Resulta que el artista pensó que el niño era una niña y decoró todo con tonos rosas, corazones y moños en el cabello, cosas que ni siquiera fueron aprobadas por quien encargó el tatuaje. Para colmo, escribió Daddy's Girl, justo pegado al retrato por arriba y por abajo. Por la cercanía de las letras con la imagen, simplemente cubrir solo los adornos no era posible, había que hacer un cover-up completo. Además, independientemente de eso, yo habría recomendado taparlo por completo solo por el mal retrato que era. Así que hicimos un diseño aprobado para tapar todo eso. Y el cliente regresó a mi estudio para que yo le hiciera mi versión del retrato hiperrealista de su hijo que realmente quería. Vaya, llego un poco tarde a esta historia. No me pasó a mí, sino a un artista que trabajaba en la cabina justo al lado de la mía. Entra una mujer que quiere un tatuaje de un reloj de bolsillo con rosas en el brazo, y mi compañero acepta hacerlo. La cliente quería específicamente que el reloj marcara las 4:20. Él dibuja el diseño pensando en su brazo derecho y la mujer estaba súper emocionada.
pero, de repente, decide cambiarlo al brazo izquierdo en el último momento. Sin problema, él corre a la parte de atrás para imprimir el diseño espejo. A ella le encanta, colocan la plantilla y comienzan a tatuar. Cuando casi terminan, él se da cuenta de que al invertir la imagen, el reloj ya no marca 4:20, sino 7:40. No supo qué hacer, así que terminó el tatuaje como estaba. Cuando la clienta se vio en el espejo, no se dio cuenta del error y le encantó aún así. De hecho, volvió unas semanas después para decir otra vez cuánto le gustaba. Siempre me pregunto si alguna vez se dio cuenta. Bueno, técnicamente no fue mi culpa, pero aquí les va. Cuando recién empezaba a trabajar, mi turno iba de mediodía hasta la medianoche o hasta más tarde. Nuestro local estaba justo en medio de la zona de bares, así que después de las 10 de la noche, casi todas las noches, recibíamos a los típicos borrachos que entraban buscando hacerse un tatuaje. A veces lo hacíamos, otras veces no. Todo dependía de qué tan borrachos estuvieran. Una noche entra una mujer y me dice que quiere el nombre de su hijo escrito en letra cursiva justo encima del pecho izquierdo. No le siento olor a alcohol, se ve muy coherente, así que no hay problema. ¿Y cómo se llama?, le pregunto. Me responde, Orangelo. En ese momento no sé bien cómo se escribe y le pido que me lo escriba en la parte de atrás del formulario de consentimiento. Lo que hizo después nunca lo voy a olvidar, escribió Orangelo. Tuve que controlarme para no reírme. Le pregunto si está segura de que se escribe así, y enseguida se enfurece porque la ponga en duda. ¿En serio crees que no sé cómo se escribe el nombre de mi único hijo?, me dice. Bueno, tranquilo, no soy quien para juzgar nombres, pero la hago firmar ese nombre y además le tomo una foto a su identificación justo al lado de cómo había escrito el nombre. Entonces le tatué Orangelo en el pecho. De verdad quedó bastante bonito por lo que recuerdo. Ella paga y se va feliz, pero 2 días después regresa, completamente enojada, y viene con su hijo, un tipo enorme. Tú te equivocaste con el nombre, me grita justo en la cara. Yo ni le respondí, solo saqué el formulario y se lo puse en la mesa. Le pregunto, ¿de quién es esa letra? Él mira a su mamá y con voz derrotada dice, maldita sea, mamá. Nunca los volví a ver, pero jamás olvidaré a Orangelo. No es el artista. Huggy Bear Ferris, 7ª Avenida en Brooklyn, 1987. Estaba esperando mi turno en la silla para un tatuaje cuando el tipo adelante recibía el nombre de su novia. Huggy intentaba convencerlo de que no lo hiciera, le decía de todo. Eres joven, no llevan tanto tiempo saliendo, solo la conoces desde hace 5 semanas, eso es una maldición y cosas así, pero el tipo se empeñaba. Huggy le preparó el diseño con el nombre Anne-Marie. Le mostró varias opciones en distintos estilos, le enseñó el estilo final y se aseguró al menos 2 veces más de que estaba seguro de ese diseño. Huggy le hizo el tatuaje y cuando el tipo se vio en el espejo, se encontró con que el nombre estaba mal escrito. La chica se llama Anne-Marie, con 2 palabras. El tipo casi se derrumba, comenzó a llorar. Huggy le ofreció arreglarlo después de que sanara. En aproximadamente una semana, pero el tipo tuvo que aceptar que fue su error, porque había 2 testigos ahí. Avanzamos hasta finales de los 90, en un diner de Bridgeview en Brooklyn. El tipo del tatuaje estaba en la mesa frente a mí y unos amigos con una chica bonita. Ella fue al baño y él nos pidió rápido que le cantáramos feliz cumpleaños, pero al momento de decir su nombre, que hiciéramos una pausa y le preguntáramos cómo se llamaba, porque él ya no recordaba su nombre. Tratamos de ayudar, pero la chica nos detuvo diciendo, no es mi cumpleaños, y no quiso decirnos su nombre. Solo espero que aquella se llamara Anne-Marie. Trabajaba de recepcionista en una tienda de tatuajes, y me tocó presenciar algo que todavía me da pena ajena cuando lo recuerdo. Resulta que uno de los tatuadores le tatuó mal una palabra en el cuello de un cliente. La palabra era neighborhood, vecindario, que además era el apodo del chico, pero el artista la escribió como neighborhood, sin la primera. Era un tatuaje bastante grande y elaborado, así que no había forma de corregirlo. Creo que nunca me había sentido tan incómoda como en ese momento. Pero, sorprendentemente, el tipo se tomó todo con mucha calma. Supuestamente había visto el diseño y aprobado la idea antes de que se lo hicieran, así que estaba al tanto de lo que iba a pasar. Lo más genial de la historia es que al final le pidió al tatuador que le hiciera una AD en la palma de la mano. Así, si alguien le hacía un comentario sobre el error en el cuello, él podía simplemente darles un golpe con la letra que faltaba. Una solución ingeniosa para una metida de pata que pudo haber sido un desastre. Llego tarde a la fiesta, pero les cuento que mi abuela partió y quise hacerme un tatuaje con su fecha de nacimiento y despedida, acompañado de un colibrí y la frase, tus alas estaban listas, pero mi corazón no.
La artista creó el diseño, yo di el visto bueno, ella lo terminó, pagué y me fui. Cuando llegué con mi mamá, se lo mostré y le encantó. Subí una foto a Facebook y 5 minutos después mi prima le escribió a mi mamá para decirle que la fecha de nacimiento de mi abuela estaba equivocada. Fue en ese instante cuando me di cuenta, con horror, que había puesto el mes incorrecto. Resulta que noviembre es el mes 11, no el 10. ¿Quién lo iba a saber? Edito para agregar. Me reí apenas entendí lo que había pasado. Mi abuela no hubiera estado nada contenta con que me hiciera un tatuaje. Aunque ya tengo otros, así que siento que ese error fue como su último, que se vaya todo al diablo. Ah, y también me faltó una coma. Una vez tatué una calavera que tenía un reloj de bolsillo dentro de la boca. El día de la cita, el cliente decidió cambiar el lugar del tatuaje al otro brazo, así que simplemente volteé el diseño, lo imprimí, tracé la plantilla y empecé a tatuar. Pero cuando comencé a hacer el sombreado me di cuenta de que al invertir el diseño también se había invertido el reloj. Y no había tomado en cuenta que los números del reloj tendrían que ir en una dirección específica. Resulta que eran números romanos, y hasta el día de hoy el cliente no se ha dado cuenta de nada. Y lo curioso es que lo veré en unas semanas para hacerle otro tatuaje. No pienso mencionar esto ni por error. Mi único error ortográfico en la vida fue en italiano. Una chica quería una frase en italiano, y no contenta con repetirla una vez, la escribió al menos 5 veces en una hoja. Yo le dije que se asegurara de que estuviera bien escrita porque yo no hablo italiano, pero ella estaba convencida de que estaba perfecta. Entonces, con toda la confianza, hice un diseño bonito con esa frase y tatué sin problema, lo vendé, pagó y se fue. Pero, para mi sorpresa, volvió poco después completamente histérica diciéndome que la había escrito mal. Yo no había tirado el papel, así que lo revisé y vi que había tatuado exactamente lo que ella había escrito. Le pregunté qué quería hacer y me respondió: pues, nadie a quien conozca habla italiano. Eso fue hace como 15 años. De vez en cuando me pregunto si al final se lo cubrió o qué habrá pasado con ese tatuaje. En la secundaria, solía hacer tatuajes caseros a varios amigos. Siempre intentaba ser lo más cuidadoso posible dentro de lo que uno puede sin experiencia profesional. Pero hubo un día en que realmente cometí un error grave. Un amigo llegó a mi casa mientras mis papás no estaban, y nos fumamos varios porros y bebimos un par de botellas de whisky. Después de eso, estábamos bastante fuera de nosotros, relajándonos en mi cuarto, cuando él me pidió que le hiciera un tatuaje. Y cuando digo que estábamos fuera de nosotros, es que realmente estábamos más allá de la cuenta. Le dije que sí. Quería un sol grande con rostro en el pecho, así que me lancé completamente a mano alzada. Tenía unos 10 o 12 centímetros de ancho y, la verdad, parecía más una calamidad que otra cosa. Era como si el sol de los Teletubbies se hubiese encontrado con un desastre. Intentó rascarse las costras para ver si desaparecía, pero la tinta no se movía ni un centímetro. Lo curioso es que él no parecía molesto, más bien se reía de todo. Después logré corregirlo y ahora se ve bastante aceptable. Pero años después, todavía se me queda rondando en la cabeza. En serio, amigos, no intenten hacer tatuajes a mano alzada, y mucho menos si están bajo el efecto del alcohol o sustancias, porque eso solo termina mal. Un cliente me escribió por correo pidiéndome que hiciera un acrónimo de 4 letras. Yo no suelo hacer letras a mano alzada. Así que metí las letras en un generador de fuentes y le envié algunas opciones para que eligiera. Él escogió la que más le gustó y quedamos en una fecha para la sesión. Cuando llegó el día, le mostré de nuevo el acrónimo y decidimos el tamaño. Coloqué el stencil, él lo aprobó y empecé a tatuar. En medio del tatuaje le pregunté qué significado tenían las letras y me lo contó. Fue ahí cuando mi corazón se detuvo. Las letras estaban en el orden equivocado, las 2 del medio estaban invertidas. Corrí hacia la computadora del local para revisar el correo. Efectivamente, en su mensaje original las letras estaban correctas. El error fue mío al pasarlas mal al generador de fuentes. Pero, para ser justo, él las había visto varias veces desde entonces y no notó mi equivocación. Pasé el resto de la sesión cubriendo el error con un diseño que él había considerado como tatuaje alternativo y no le cobré nada por eso. Esta experiencia me enseñó la importancia de preguntar siempre qué significan las iniciales o acrónimos antes de empezar. Para asegurarme de que las ordeno bien, edito para agradecer todas las recompensas y votos positivos. Eso hace que me sienta un poco menos avergonzado cada vez que recuerdo ese día. También corregí el término que usé, porque en un principio dije iniciales pero me refería a acrónimo y aclaré cuáles letras fue las que mezclé. Estaba trabajando en un tatuaje enorme de Cringer, también conocido como Battle Cat, en la pierna de un cliente bastante genial.
Me metí tanto en hacer esa gran y espectacular cabeza de tigre que, en un momento, se me olvidó que en realidad no era un maldito tigre y pinté las rayas de negro. Me di cuenta más o menos cuando llevaba un tercio del relleno y se lo conté al cliente. Él se sintió decepcionado, pero en general lo tomó bien. Yo, en cambio, sentía que me iba a desmayar. Terminé el tatuaje sintiéndome realmente mal y al final me negué a aceptar el pago. Pasar de esa sensación de euforia a un golpe directo de decepción fue difícil de superar, me dejó como aturdido. Lo que más dolió fue que era un tatuaje divertido. Justo en una etapa en la que no estaba tan ocupado y en la que casi todo lo que hacía era bastante mediocre. El pago era solo la cereza del pastel, así que renunciar a eso también fue complicado. Solo recordarlo ahora me vuelve a enfermar. Tuve un cliente que quería hacerse un tatuaje con letras en sus antebrazos, con frases en griego y hebreo. Él no hablaba ninguno de esos idiomas, pero antes de enviarme las referencias pidió a un amigo que revisara la ortografía. Llegó, hicimos los tatuajes, una cita bastante sencilla. Un par de semanas después, recibo un mensaje de ese cliente sobre el tatuaje en hebreo. Resulta que tiene una pequeña empresa de construcción y restauración, y hay varios trabajadores israelíes en su equipo. Al parecer, le estaban bromeando mucho por su tatuaje en hebreo. Al principio él pensaba que solo se estaban burlando, pero la verdad era que estaba mal escrito. La tipografía que eligió tras una búsqueda rápida en Google cambió algunas letras. Algo así como confundir una EFE con una ET, y eso volvió la palabra en algo completamente diferente. Por suerte logramos arreglarlo sin problema y hasta nos reímos de la situación, pero la anécdota queda. Cuidado si te vas a tatuar en un idioma que ni tú ni tu tatuador dominan. Soy aprendiz y, aunque no fue algo grave, tuve una racha complicada con un tatuaje desde el principio que casi acaba con mi confianza por un momento. Hace poco hice mi primer tatuaje pequeño en un cliente. Tenía que plasmar un diseño sencillo, combinando estilos con los que me sentía cómodo. Antes de empezar, hablé con mi mentor que, por lo que he oído en otras historias, soy muy afortunado de tener, es un tipo muy buena onda. Conversamos sobre las agujas, la colocación, la técnica y otros detalles, todo parecía listo. Pero a mitad de camino, mi máquina empezó a fallar, era nueva, mi único equipo. Logré arreglarla sin mucho problema, pero en la premura coloqué una aguja de tamaño incorrecto al cambiarla por una nueva. Casi de inmediato me di cuenta y arruiné una línea. Cambié la aguja otra vez, mis nervios estaban al límite y volví a intentarlo. Entonces se me rompe el pedal de pie, que también era nuevo. Reemplacé con uno viejo que me prestó el mentor y este tampoco resistió. Para rematar, la fuente de poder, también nueva, se apagó por completo. Fue un caos total. Me puse muy nervioso, la tinta se derramó y sentí que mi mente sufría un cortocircuito. Pero seguí con el equipo de otro artista, tratando de disculparme con el cliente de la manera más tranquila posible. Mi mentor me calmó, y de alguna manera terminé entregando un buen trabajo que me gustó, pero lo más importante es que el cliente quedó encantado. No fue una historia dramática, pero para mí, que suelo ser bastante confiado, nunca me había sentido tan derrotado en la vida. Tatuar puede ser increíblemente estresante cuando todo se tuerce. Tengo muchísimas ganas de seguir aprendiendo y mejorando. Pero vaya momento para que todo se fuera al traste. Después, mi mentor me ayudó a arreglar todo el equipo, fue muy generoso. Se sentó conmigo y me dijo algo que se me quedó grabado. De todas las veces y todas las cosas que pudieron salir mal, esta fue la perfecta para ellos. Es una presión enorme. Edito para agradecer a todos los que me respondieron o enviaron mensajes, realmente me ayudaron a tranquilizarme. Ahora estamos de nuevo en cuarentena en el Reino Unido. Así que aprovecho para perfeccionar algunos diseños y practicar, aunque mi confianza estaba un poco baja y sus palabras me sirvieron muchísimo. Esto es un sueño hecho realidad y les agradezco un montón a todos ustedes, personas increíblemente geniales. Les compraría una caja de donas frescas si pudiera. Si tuviera el dinero y si no fuera un problema ver a otras personas aquí en el Reino Unido. Y sé que podría decir 1000 cosas más, pero ya entienden la idea. Cuando empecé a tatuar, trabajaba en un estudio terrible que casi siempre me asignaba trabajos que no iban en lo absoluto con mi estilo, como tatuajes con líneas súper finas, que era algo en lo que no era nada bueno. Los errores que cometía generalmente eran tatuajes torcidos o meterme demasiado profundo con la aguja. Pero en vez de ayudarme, los dueños solo me gritaban después, me obligaban a decirles a los clientes que tenía más experiencia de la que realmente tenía y se molestaban porque hacía demasiadas preguntas. Al final, dejaron de darme trabajo por completo.
Lo triste es que, de vez en cuando, aún pasan mi número a clientes insatisfechos con tatuajes que hice en esa época y todavía recibo llamadas pidiéndome compensación. Sé que también tuve mi parte de culpa, pero ellos nunca se hicieron responsables. Ahora tengo mi propio estudio pequeño, donde trabajo solo y solo recibo clientes amables y satisfechos. Irónicamente, ahora hago muchos tatuajes de líneas finas, los mismos que antes odiaba en ese estudio. Si quieres algo específico, hubo una chica que pidió un tatuaje en cursiva, extremadamente pequeño y delgado. Cuando terminé, se veía bien, pero al sanar, muchas de las letras se expandieron y se entremezclaron, y como ella casi no tenía tatuajes, se notaba muchísimo. Le devolví el dinero, aunque ella quería que le pagara la eliminación del tatuaje. Sí, firmó un contrato antes, pero el estudio me dijo que ese contrato solo los protegía a ellos y no a mí. Lo revisé todo muy bien, y por suerte, me di cuenta de que ella no tenía caso contra mí, así que no pudo demandarme. En general, hoy en día recomiendo que la gente se aleje de ese lugar, son unos estafadores desagradables. Además, tratan pésimo a otros tatuadores que trabajan ahí. Una vez, una clienta llegó con un diseño de un kanji completamente al revés. Me entregó la imagen ya invertida, así que hice la plantilla tal cual y se la apliqué. Ella revisó el tatuaje en el espejo y me dio luz verde. Al día siguiente regresó diciendo que yo me había equivocado. Entonces saqué el original que tenía guardado y lo comparé con el tatuaje y le dije, no, esto es exactamente lo que tú trajiste. Me sentí un poco mal por la situación, pero al final no pude evitar reírme cuando se fue. La moraleja es clara. Como cliente, tú eres responsable de revisar la ortografía y los diseños. Los tatuadores no somos expertos culturales ni gramáticos profesionales. Tú eliges qué te quieres tatuar, nosotros solo lo plasmamos. Esto sucedió en 2012, cuando apenas empezaba en esto. Estaba tatuando a un buen amigo mío. Él quería un tatuaje de un reloj con números romanos, ese fue mi primer tatuaje con numeración romana y una máscara al lado. Después de terminar el dibujo, nos dimos cuenta de que la máscara no encajaba bien en su pierna por los otros tatuajes que ya tenía. Así que fui a la impresora, volteé el diseño como en un espejo y lo puse en la pierna, quedó más que perfecto. Empecé a tatuar, íbamos platicando y al final terminé. Mi amigo se levantó y fue directo al espejo para checar el resultado. Y ahí fue cuando se dio cuenta. El reloj tenía los números romanos al revés, el 3 estaba donde debería estar el 9. Nos quedamos congelados un momento, luego nos echamos a reír y regresamos a la mesa para arreglarlo. Al final, no quedó tan mal como yo pensaba que sería. Soy tatuador y déjenme contarles uno de los casos más memorables que me tocó ver. Un tipo llegó a nuestro local buscando que le tapáramos un tatuaje, uno que no habíamos hecho nosotros. Resulta que tenía lo que llamamos un belly rocker. Esos tatuajes con letras que arquean justo sobre el abdomen. Si han visto el tatuaje de Tommy Lee que dice Mayhem, más o menos era ese estilo. Letras góticas con un toque bien gángster. Este hombre tenía un tatuaje en letras negras, gruesas y bien hechas, de estilo Old English que se suponía debía decir Scarred for Life, marcado de por vida. Pero aquí viene lo bueno. Quien lo tatuó y el cliente también se olvidaron de una letra, la R. Así que, en lugar de Scarred, tenía tatuado Scarred for Life, que significa asustado de por vida. Le mostramos varias opciones para cubrirlo, incluso algo enorme, estilo japonés que abarcaba todo el torso. En medio de la charla, alguien bromeó con la idea de hacer una corrección tipo de editor, ponerle una flechita roja y agregar la letra que faltaba, pero obviamente era solo para divertirnos. Después de darle estimados para el enorme cover-up, nunca regresó a la tienda. Han pasado unos 15 años desde entonces y todavía nos reímos de esa anécdota. Sin duda, uno de los errores más memorables que hemos visto en un tatuaje.